Buenas tardes, audiencia, día para los matutinos y noche para los nocturnos. Somos del Colegio de Bachilleres Cancún 1. Mi nombre es Jacqueline Ruiz, mis compañeros son Jacqueline Novelo, Brandon Bailey, Alejandra Cobian y Sheel González. Y también tenemos la compañía de Dariana Yupit. Estamos realizando un podcast en donde nuestro tema a redactar es la pacificación del país. Este periodo, dígame, ¿quiénes están en el gobierno? ¿Influyen mucho? Pues hubieron varios presidentes, como Obregón, Calles, Abelardo Luján y Carranza. ¿Algún presidente bueno? Pues cada uno tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Claro, porque por ejemplo Venustiano Carranza hizo que México lograra una estabilidad social, renovara sus relaciones deterioradas con el exterior y procuró la reconstrucción económica después de 17 años de guerra civil. También actuó de manera drástica para detener la inflación y la devaluación del peso que había pasado de 2 a 5 por dólar. Redujo el gasto público, aplazó el pago de la deuda pública, eliminación de algunos impuestos, aunque establece controles en la capital y también la unificación de la moneda. Leí algo sobre el maximato. ¿Qué es eso? ¿Es porque el presidente se llamaba Max? No creo. No conozco ningún presidente llamado Max. No, es porque Calles se creía el jefe supremo, o sea, el máximo. ¿En serio? Vaya creencia. Incluso se metía en otros gobiernos, por eso mismo que se creía que era el único. Pero hubo alguien que logró deshacerse de él, ¿no? Bueno, o sea, por decirlo así. Me parece que fue Lázaro Cárdenas, porque fue él quien exilió del gabinete, del gobierno y del poder a todos los callistas. Lo cual ya era hora porque ya se habían tardado. No entiendo, ¿cuál es la diferencia entre Calles y Cárdenas? Pues que Cárdenas hacía que los obreros demandaran sus derechos. Pues ninguno de los anteriores lo hacía. Lo que más me gusta de esta etapa era cómo vivía el pueblo. Como el cine de oro. Novelas revolucionarias. Me pregunto, ¿qué sentirán al escribir eso, lo que ya vivieron, no? Supongo que la pintura también era importante, con eso del moralismo. Que si no, ¿nunca has ido al castillo de Chapultepec? Cierto, los murales del castillo relatan nuestra historia, y eso es un bello arte. A ver, no se pierdan. Lo que realmente hizo la pacificación está en el gobierno. Pongamos orden, chavos. Durante este periodo, ¿cómo le iba a México económicamente? Pues Abelardo Luján Rodríguez impulsó muchas obras sociales, construyó más carreteras, caminos y canales de irrigación, así como la recuperación de las finanzas públicas que fueron afectadas por la rebelión de la huertista. ¿Cuándo dices que gobernó? De 1932 a 1934. Muchísimo antes estuvo Carranza, y él estuvo en el Partido Liberal Constitucionalista y firmó el Plan de Agua Prieta. Lo firmó junto con Obregón, el 23 de abril de 1920. No podemos olvidarnos que durante este tiempo estábamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Se imaginan si hubiéramos participado? ¿Si Carranza hubiera aceptado el telegrama de Zimmerman? No, ni lo menciones. ¿Qué hubiera sido de nosotros si de por sí ya estamos súper mal? Álvaro Obregón enfrentó 2 rebeliones. La más importante fue con los llamados cristeros, que eran comunidades campesinas que se opusieron por la vida armada a las políticas anticlericales que Obregón adoptó por mandato constitucional. Hacia 1924 enfrentó la rebelión de Adolfo de la Huerta, quien al intuir que el apoyo del general Álvaro Obregón era a favor de Plutarco Elías Calles, quiso buscar la presidencia por la vía armada. La rebelión fue sofocada. Su gobierno se podría definir como reestructurador. Disminuyó el ejército a no más de 60,000 efectivos. Sí, y celebró el centenario de la consumación de la independencia y con ese motivo mandó a acuñar monedas para sustituir los billetes de Carranza. Se establecieron normas por la elección y el funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y consulares. Se inició el funcionamiento de la Compañía Naviera Mexicana y la Escuela Nacional de Agricultura fue trasladada a Chapingo. Regresando al tema de Obregón, ¿podrías mencionarme uno de los procesos fundamentales de la Revolución Mexicana? Claro,
Uno importantísimo fue la transición del caudillismo al institucionalismo. Habla del poder político, aunque cabe mencionar que detrás de los jefes políticos estaban los militares, lo cual no debía suceder. Entonces, ¿qué hizo con los caudillos que no lo apoyaban? Bueno, pues anularon a los caudillos que no estuvieran a favor del presidente para que no estuvieran en su contra. Eso estuvo súper mal, ya que de todas maneras habían militares indirectamente en el poder. Por supuesto que sí. ¿Y qué hicieron para terminar con esta situación? Obregón decidió reorganizar el ejército y creó colonias militares, al igual que incrementó las zonas militares. ¡Wow! Increíble. Pero aparte de esta cuestión, ¿qué hizo en cuanto a la educación? Fíjate que él fue quien estableció la Secretaría de Educación Pública. Oh, sí, ya recuerdo. Él fue quien convirtió el programa de misioneros culturales y apoyó a las artes de la Escuela Mexicana de Pintura. Pero yo he escuchado más cosas sobre él. ¿Qué más me pueden decir? Pues durante su gobierno se distribuyeron casi 1 millón de hectáreas. Sí, tienes razón. También he escuchado de los tratados de Bucareli, pero ¿en qué consiste? Pues fíjate que este es un acuerdo que se firmó con los Estados Unidos y que reconoció el gobierno mexicano a cambio de que este no expropiara bienes de los Estados Unidos. Sí, pero no se te olvide mencionar que ponía especial énfasis en las compañías petroleras. Como sabemos, este periodo abarcó de 1917 a 1940, donde lo que se pretendía era pacificar el país, ya que durante un largo periodo México no había tenido tanto tiempo de paz, aunque esto no se logró del todo, ya que aunque no hubo tantos conflictos armados como antes sucedían en México, hubo asesinatos debido a la ambición de poder que tenían los presidentes entre ellos, y por ejemplo también había varios que comenzaban su periodo con algunos objetivos y por alguna razón no los podrían cumplir o se desviaban de ellos por otras mentalidades que ellos tenían. Un ejemplo muy claro de esto podemos mencionar que es Ortiz Rubio, que renunció al poder, a los pocos años de haber estado, lo cual pues fue igual para México algo que no lo benefició porque él no cumplió del todo lo que él tenía planeado. El presidente que más se enfocó y cumplió sus metas podemos decir que es Lázaro Cárdenas del Río, ya que dio grandes avances al país y lo ayudó a colocarse en un puesto importante ante el mundo. De igual manera, él sí benefició a los aspectos importantes como lo son la economía, la cultura, la educación y la política, y sí supo lidiar con los problemas que el país tenía y supo resolverlos. Todos los presidentes hicieron cosas buenas y cosas malas, pero desde mi punto de vista yo creo que Venustiano Carranza y Álvaro Obregón fueron los que más hicieron que sea más grande el cambio en el país, por decirlo así, ya que Venustiano Carranza en la educación pues él daba cumplimiento a las disposiciones legales para los ayuntamientos de todo el país. También expidió leyes a fin que el gobierno ejerciera su acción y el departamento universitario funcione como una dependencia del gobierno federal. También debatió con el Congreso Constituyente el artículo número 3, ya que le interesaba que se conservara la proposición de su proyecto. Álvaro Obregón, por su parte, fue, como ya lo habíamos mencionado, el que estableció en 1921 la SEP. Desde mi punto de vista, yo creo que ellos dos son los más buenos, por decirlo así, ya que también Adolfo de la Huerta, pues, creó las escuelas rurales. También promovió el empleo seguro de los habitantes del estado de Sonora. Hizo también un cambio muy grande, pero no más que el de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, aunque Adolfo de la Huerta ayudó a las comunidades rurales. Con esto podemos concluir. Por último tenemos a Abelardo Luján Rodríguez. Él invirtió todas las escuelas públicas y también estableció el salario mínimo y reformó el artículo 3 de la Constitución para establecer la educación socialista. Implantó pues la educación, pero lo malo es que también condenó al movimiento obrero. Para que se lograra la pacificación del país,
Fue un proceso largo en el que hubo varias muertes, pero mientras la sangre se corría, la paz se fortalecía. Los caudillos militares se apoderaron del gobierno del país, en el que imponen un sentido revolucionario nacionalista. Tras la celebración de las elecciones federales y locales para la renovación de poderes, Venustiano Carranza ocupó la silla presidencial el 1 de mayo de 1917. El Congreso apoyaba mayoritariamente a Obregón. Se instaló con miras a controlar la política regional y nacional de los siguientes años. Carranza se enfocó en lograr la estabilidad local, social, renovó las deterioradas relaciones con el exterior y procuró la reconstrucción económica después de 7 años de guerra civil, por lo que se volvió una dirección más conservadora. Él asumía que la estabilidad social implicaba la derrota militar de los zapatistas de Morelos y los villistas, porque desconfiaban de su régimen. Coloca a Pablo González de Morelos en los que establece alianzas con los terratenientes, y Jesús Guardo, que luego los traicionará, bajo órdenes de Carranza, a la muerte de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919, en Chinameca. A los villistas no los pudo controlar del todo, ya que actuaban como guerrilleros y un ejército regular. También se enfrentó con otros movimientos militares, como los que participaban en la revolución, pero no satisfecha sus demandas, como Magdaleno Saturino y Santurio Cedillo de San Luis Potosí, y Domingo y Cirilo Arenas de Tlaxcala, y otros grupos rebeldes sin bandera ideológica, como José Inés Chávez García de Michoacán, que bajo el nombre de otros revolucionarios cometía robos, secuestros y violaciones, y por último los revolucionarios que luchaban para impedir que se impusieran los cambios que contemplaban las leyes revolucionarias. Esos grupos correspondían a los intereses tanto regionales de los caciques como extranjeros, de compañías petroleras como Manuel Peláez, que controlaba varias regiones petroleras de Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como Félix Díaz, centro y sur de Veracruz y Sierra Norte de Puebla, Tiburcio Fernández Ruiz de Chiapas y Alberto Pineda también de Chiapas, José Inés Dávila Mixteca del Oriente y Guillermo Miserilo de la Sierra de Zapoteca de Oaxaca. Para lograr la pacificación, reorganizó el ejército y estableció fábricas de armamento para avanzar en los sectores económicos y sociales. Tomó medidas para incrementar la autonomía del poder judicial e intentó modificar los artículos 27, 3 y 130, pero fracasó. Hubo varias huelgas y se creó la CROM. En su periodo se estableció la Primera Guerra Mundial, en el que México solo actuó como espectador, también mediador entre Huerta y el constitucionalismo. Afirmó su política de vigente espera, esperó a que la opinión pública en general y manifestó sus propósitos intervenistas en México. Y ahora sí, ya para concluir, para todos los que tengan dudas del periodo de gobernatura, Venustiano Carranza gobernó del 1 de marzo de 1917 al 21 de mayo de 1920. Adolfo de la Huerta del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Álvaro Obregón del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Calles del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Emilio Portes Gil del 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930. Pascual Ortiz de 1929 a 1934. Abelardo Luján Rodríguez del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Y por último, mi favorito, Tim Cárdenas, el 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, que es aquí donde termina la pacificación del país. Con esto terminamos y le damos las gracias por habernos escuchado y permitirnos informarles acerca del periodo de pacificación que vivió México. Gracias, hasta la próxima.